Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. Dicen que el poder se manifiesta en muchas formas, a veces con espadas, otras con palabras y algunas con un silencio que lo llena todo, como el paso firme de una reina que cruza el desierto sin más ejército que su inteligencia, su riqueza y el misterio que le envuelve. La historia la llamará Reina de Saba, pero su nombre, como su alma, se disuelve entre arenas antiguas. No sabemos si era etíope, árabe o ambas cosas a la vez. No sabemos si existió tal como la cuentan, o si es un eco amplificado por las voces de reyes, profetas y pueblos que necesitaban un símbolo para hablar de lo que no se puede explicar. La sabiduría hecha carne, la mujer que no pide permiso y no acepta someterse. La Biblia la describe como alguien curioso, casi desafiante, una reina extranjera que escucha rumores sobre la fama de Salomón y decide ir a comprobarlo por sí misma. No se fía, no adula, pregunta. Y lo que trae consigo no es solo oro, incienso y mirra, sino enigmas, pruebas, espejos en los que el sabio rey deberá mirarse para ver hasta dónde llega su sabiduría. En el Corán, la historia se transforma. Ya no es solo un encuentro diplomático, es una historia de fe, de conversión, de reconocimiento interior. Allí se llama Balquis, y su viaje no es solo geográfico, sino espiritual. Ella no busca vencer, ni someterse, sino comprender el poder que hay detrás del poder. Pero hay una tercera versión, menos conocida, más profunda y quizá más poderosa aún. En el corazón de Etiopía, un texto antiguo llamado el Kebra Nagast nos cuenta una historia distinta, que de la unión entre Salomón y la reina de Saba nació un hijo, Menelik, y con él una nueva dinastía que llevaría la sangre de Israel a África. Una historia que no solo mezcla linajes, sino destinos, que une reinos, religiones y visiones del mundo bajo el gesto íntimo de dos seres que, según se dice, se reconocieron más allá de las palabras. Entonces, ¿quién fue en realidad esta reina? ¿Una diplomática adelantada a su tiempo? ¿Una enviada de lo alto? ¿Una maestra disfrazada de visitante? ¿Una invención piadosa? O quizá, y esto lo dejamos al oyente, una emanación de la sabiduría antigua, esa que no se escribe en libros ni se pronuncia con facilidad, pero que aparece cada tanto envuelta en velos para recordarnos que el conocimiento sin humildad no es más que vanidad disfrazada. Hoy vamos a seguir su rastro, no a ciegas, sino con el corazón abierto, porque a veces, para entender a un personaje así, hay que dejar de mirar con los ojos del historiador y empezar a mirar con los del alma. ¿Escuchas? El reino de Saba y su reina.
Si uno afina el oído en las noches del sur de Arabia, cuando el viento silba entre las ruinas de Marib, puede que escuche aún los ecos de un reino olvidado, un reino que dominó las rutas del incienso, que erigió templos majestuosos en honor a sus dioses y que, sin embargo, parece desvanecerse cada vez que intentamos atraparlo con las manos de la historia. Ese reino se llamaba Saba. Los cronistas antiguos lo mencionan con respeto. Heródoto lo intuye. Estrabón lo nombra. Plinio el Viejo lo describe como una tierra de riqueza exótica, donde crecen las resinas más preciadas, las especias más buscadas, los perfumes con los que se ungían faraones y reyes. Y no solo eso, Saba controlaba el comercio de esos tesoros a lo largo de las legendarias rutas del incienso, que cruzaban desde el sur de Arabia hasta Palestina y más allá, alimentando no solo templos, sino imperios. Los arqueólogos han encontrado sus huellas en el actual Yemen, en las ruinas de Marib, donde aún se alzan columnas solitarias que parecen custodiar el pasado como centinelas de piedra. Allí se encuentra el Maharam Bilquis, el santuario de la reina de Saba, un templo de arquitectura ciclopea en honor al dios Luna Al-Makak. Nadie entra en ese recinto sin sentir que pisa un terreno sagrado. Pero lo curioso es que el reino de Saba no solo pertenece a Arabia, porque cruzando el Mar Rojo, en Etiopía, también reclaman su herencia. Allí, los pueblos aksumitas hablan de Saba como una prolongación de su historia. Y no solo hablan, muestran ruinas, relieves y sobre todo textos como el Kebra Nagast, que sitúan a la reina de Saba, llamada aquí Maqueda, como una reina etíope, no árabe. Entonces, ¿hubo dos Saba? ¿O uno que se expandía por ambas orillas del Mar Rojo? ¿O tal vez estamos ante un símbolo transfronterizo, un eco de un antiguo linaje espiritual que trascendía las fronteras de los mapas? Lo que sí sabemos es que Saba fue un reino próspero, culto, estructurado, con escritura propia, el alfabeto sabeo, precursor del Geth etíope, y una red de alianzas comerciales que lo convirtió en potencia regional durante siglos. Y sin embargo, su voz se ha ido apagando. A diferencia de Egipto o Mesopotamia, no nos ha llegado su historia contada desde dentro. Lo que sabemos lo hemos reconstruido desde ruinas, inscripciones fragmentarias y lo que los otros pueblos dijeron de ellos. ¿Y si ese silencio fuera intencionado? ¿Y si Saba decidiera no contarse, sino dejar que otros lo soñaran? Porque hay algo enigmático en este reino, que parece más una presencia que una estructura, más un susurro que un relato, más una mujer que una nación. Quizá por eso, cuando hablamos del reino de Saba, sentimos que no estamos hablando solo de un territorio, sino de una vibración antigua, profunda, femenina, que aún resuena en las piedras, en los textos sagrados y en los corazones que saben escuchar más allá de la lógica.
una mujer llega a Jerusalén con una caravana digna de los cuentos más fastuosos de Oriente. Camellos cargados de oro, piedras preciosas, perfumes que embriagan, cofres repletos de incienso. Pero lo más valioso que trae no puede pesarse. Son preguntas. Preguntas que, como lanzas suaves, atraviesan la mente de Salomón y le obligan a ir más allá de lo aprendido. Así lo describe la Biblia en el primer libro de los Reyes y en las Crónicas. Una reina sin nombre, venida de Saba, que pone a prueba la sabiduría del hijo de David. Y él, por lo visto, responde con altura, porque al final ella se marcha colmada de respuestas y de admiración. No se dice que se enamoren, pero se intuye. No se dice que se queden juntos, pero se sospecha. La Biblia es escueta, casi contenida, como si no quisiera revelar más de la cuenta, como si lo que ocurrió allí solo pudiera entenderse entre líneas. Pero el Corán no se contiene tanto. En la Sura 27, llamada Las hormigas, el relato da un giro místico. Allí, Salomón no es solo un rey sabio, sino un profeta que habla con los pájaros, que gobierna a los genios, djinns, y que detecta que hay un reino gobernado por una mujer que aún no conoce al Dios único. La reina es presentada como poderosa, sensata y de espíritu noble. Cuando recibe la carta de Salomón, no se lanza a la guerra ni responde con soberbia, sino que consulta con sus consejeros. Al llegar ante él, no hay enfrentamiento, sino revelación. Salomón le muestra un trono duplicado, una especie de prueba mágica o espiritual, y ella, ante la grandeza que presencia, se rinde no al rey, sino a Dios. Señor mío, me he hecho daño a mí misma y me someto junto con Salomón a Dios, el Señor del universo. Corán 27:44. Aquí la reina no solo viaja a Jerusalén, sino que viaja dentro de sí misma. Es un símbolo de transformación, de búsqueda y encuentro, de luz que despierta en la oscuridad del alma. Y luego está el Kebra Nagast, el gran texto épico etíope, donde la historia toma otro rumbo. Aquí, la reina recibe la fama de Salomón no solo como rumor, sino como llamado espiritual. Cruza el mar, se presenta ante él, y lo que ocurre no es una simple audiencia, sino una unión. El relato es rico, simbólico y profundamente místico. Se dice que Salomón, sabiendo que ella no querría acostarse con él, le jura no tocarla, a menos que ella tome algo de su palacio sin permiso. Y ella, una noche, bebe agua, solo agua, y con eso él considera roto el pacto. De esa noche nace Menelik. 15 años después viaja a Jerusalén, conoce a su padre y regresa a Etiopía llevando consigo, según la leyenda, nada menos que el Arca de la Alianza. Sí, has oído bien. El Kebra Nagast afirma que el arca está en Etiopía, en Asun, custodiada desde hace milenios por descendientes de Salomón y Maqueda.
No sabemos si esa historia es cierta, pero en Etiopía no es una historia, es historia. Las ceremonias, los rituales, los cantos, todos rinden honor a esa unión que no fue sólo de cuerpos o linajes, sino de destinos. Y aquí, querido oyente, se abre una grieta en la narrativa tradicional, porque no estamos hablando solo de relatos paralelos, sino de versiones del mundo. En una, la reina viene a probar al rey. En otra, viene a encontrar la luz. Y en la última, la tercera, se funde con él y crea un nuevo linaje sagrado. Lo que está claro es que de los desiertos de Arabia a las montañas de Etiopía, el eco de esta mujer resuena como el paso de algo divino, porque cuando tantas culturas se disputan su figura, no es sólo porque haya existido, sino porque significó algo que ninguna quiso perder. La reina de Saba no tiene un nombre unánime. En la Biblia es siempre la reina de Saba. En el Corán, Balquis. En Etiopía, Maqueda. 3 nombres, 3 rostros y, sin embargo, una misma vibración. La de la sabiduría femenina en su máxima expresión. Ella no llega con violencia, ni con súplica, ni sumisión. Llega con inteligencia, con preguntas y con una mirada que escudriña sin miedo. En tiempos donde los reinos se construían con espadas y se perdían por orgullo, esta mujer aparece como una anomalía sagrada. Una reina que no necesita conquistar para reinar. ¿Y si la reina de Saba no fuera solo una mujer real, sino un arquetipo universal? La encarnación de la sabiduría primordial, esa que no se aprende en libros, sino que se intuye desde lo profundo, la misma que los egipcios llamaban Maat, los griegos Sofía y los hindúes Shakti. Ella no se enfrenta a Salomón, lo complementa, porque él representa la mente clara, la ley, el conocimiento codificado, pero ella es la intuición, el misterio, el lenguaje de los símbolos, la noche que no se opone al día, sino que lo abraza. Y cuando se encuentran no hay vencedores ni vencidos, hay reconocimiento. Tal vez por eso su encuentro fue visto por muchas culturas como algo más que un episodio político. Fue un acto alquímico, la unión de los opuestos, lo masculino y lo femenino, el verbo y la imagen, pensamiento y emoción, rey y reina, el equilibrio perdido desde el Edén, reencontrado por un instante en Jerusalén. Incluso los regalos que ella lleva, oro, incienso, mirra, tienen carga simbólica. El oro como reflejo del espíritu, el incienso como canal hacia lo divino y la mirra como símbolo de transformación, de muerte y renacimiento. ¿No son acaso los mismos dones que se ofrecen al niño Jesús en los evangelios? ¿No nos están diciendo en clave que estamos ante un ritual sagrado?
un acto iniciático disfrazado de visita diplomática. Y cuando Salomón pone a prueba a la reina y ella lo pone a prueba a él, ¿no estamos viendo en realidad una danza de espejos? Porque toda sabiduría auténtica no se impone, se provoca, se despierta. Y eso fue lo que ocurrió allí. Dos almas se reconocieron en medio del poder, el tiempo y las palabras, y algo antiguo volvió a latir. Por eso su figura no ha muerto, porque no pertenece al pasado. La reina de Saba vive en cada mujer que se sabe poderosa sin necesidad de aplastar. Vive en cada persona que pregunta, que duda, que busca sin miedo. Vive en cada alma que no se conforma con las respuestas cómodas y viaja, aunque sea sola, al corazón del misterio. Maqueda, Balquis, Saba, tres nombres, una esencia, un mensaje que aún nos está hablando. Aquí empieza el territorio de la niebla, porque hasta ahora hemos seguido relatos, leyendas y textos sagrados que, aunque distintos, ofrecen una estructura. Pero cuando uno intenta escarbar en lo que realmente ocurrió, se da de bruces con un muro que no es de piedra, sino de silencio. ¿Existió verdaderamente la reina de Saba? Los historiadores convencionales no se ponen de acuerdo. Algunos la consideran una invención simbólica, una forma literaria de expresar el respeto que otros reinos sentían por Israel en tiempos de Salomón. Otros creen que hubo efectivamente una mujer poderosa al frente del reino sabeo, quizás más de una, y que la tradición oral amplificó su figura hasta convertirla en mito. Pero, ¿por qué ese empeño en rebajarla a un recurso literario? ¿Es por falta de pruebas arqueológicas o por incomodidad frente a la idea de una mujer que, en tiempos patriarcales, dominaba un reino, manejaba diplomacia internacional y era igual o superior a Salomón en inteligencia y magnetismo? Lo cierto es que el reino de Saba sí existió, como hemos visto. Hay templos, inscripciones, rutas comerciales. Lo que no tenemos o no quieren que tengamos es su voz directa. La historia, escrita por los vencedores o por los custodios del canon, ha preferido centrarse en lo que Salomón dijo de ella, y no en lo que ella dijo. Y eso nos deja con un vacío revelador, porque en ese silencio cabe todo. ¿Era árabe o africana? ¿Fue realmente a Jerusalén o es un recurso poético? ¿Tuvo un hijo con Salomón? ¿Se llevó el arca de la alianza? ¿O todo esto fue una construcción posterior para legitimar la realeza etíope? Aquí es donde aparece el Kebra Nagast y lo cambia todo, porque este texto no se anda con medias tintas. Afirma que Maqueda no solo existió, sino que fue la madre fundadora de una dinastía que reinó en Etiopía hasta 1974, cuando cayó el último emperador, Haile Selassie,
descendiente directo, según se decía, de Salomón y la reina de Saba. Casualidad que uno de los países más antiguos, cristianos y místicos del mundo tenga como mito fundacional una unión espiritual entre África y Oriente Medio. Y aún más, el Kebra Nagast afirma que el Arca de la Alianza fue llevada a Asum, donde permanece hasta hoy, oculta en una capilla vigilada por un único sacerdote que no puede salir jamás. Ni se puede ver, ni tocar, ni probar su existencia. Pero eso no importa, porque para millones de etíopes está ahí, y lo sagrado no necesita ser demostrado, solo sentido. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si el arca no estuviera perdida, ni enterrada ni destruida, sino viva, vibrando en algún rincón del Cuerno de África como un corazón que nunca dejó de latir? Y luego están los estudios modernos que han visto en esta historia algo más profundo aún, una transmisión de conocimiento antiguo, anterior incluso a Salomón, que viaja de mano en mano como un fuego sagrado. En esta visión, la reina de Saba sería portadora de una sabiduría perdida, tal vez de origen egipcio, sumerio o aún más remoto, y su visita sería una ceremonia de transferencia más que una conversación de tronos. La verdad, si existe, se nos escapa como el humo del incienso, pero el misterio, ese sí permanece, porque cuando tantas culturas luchan por hacer suya una historia, es porque algo profundo, verdadero, algo que aún no podemos explicar, resuena en ella. Hay figuras en la historia que no se pueden encerrar en fechas, ni en mapas, ni en linajes. Figuras que aparecen, deslumbran y se disuelven como un espejismo, pero cuya huella misteriosamente no desaparece. Al contrario, se profundiza con los siglos. La reina de Saba es una de ellas. No importa cómo la llamemos, no importa si fue etíope, árabe o una mezcla de ambas sangres. Lo que importa es lo que representa. En un mundo construido sobre la fuerza y la conquista, ella llega con sabiduría, con intuición, con arte. En una época donde el poder se gritaba con ejércitos, ella susurra preguntas. Donde otros imponen, ella propone. Donde se espera sumisión, ofrece desafío. Y donde debería haber competencia, establece un diálogo. Quizá por eso no se nos cuenta su versión. Quizá por eso la historia oficial la redujo a un episodio lateral en la vida de un gran rey, porque su sola existencia cuestiona el relato dominante, porque ella encarna una forma de poder diferente que no necesita aplastar para dejar huella. Pero los pueblos no olvidan lo que les da sentido. Por eso Etiopía aún canta su nombre. Por eso los sabios aún discuten su legado. Los buscadores aún siguen sus pasos. Porque la reina de Saba no fue solo una mujer. Fue y sigue siendo una clave, un símbolo, un espejo. Y tal vez por eso,
Cuando escuchamos su historia, algo de nosotros se activa. Una parte antigua, una memoria dormida, como si alguna vez, en algún lugar, también nosotros hubiéramos esperado su llegada. O como si ella aún estuviera viajando, cruzando el desierto de nuestras certezas, con su caravana de enigmas, dispuesta a poner a prueba nuestra propia sabiduría. Y si un día toca a nuestra puerta, no será con trompetas ni oropeles, será con preguntas que no buscan respuestas simples, sino verdades profundas. Y entonces, tal vez, comprenderemos por qué su historia no termina nunca. Porque la reina de Saba no vino a quedarse, vino a despertarnos. Y aún hoy, cuando se pronuncia su nombre en voz baja, algo vibra, no en la razón, sino en la entraña. Una memoria antigua que nos susurra que hubo un tiempo, quizá fugaz, quizá eterno, donde las mujeres caminaban sin miedo y con la cabeza alta, portadoras de sabiduría, de poder, de una luz que no pedía permiso para brillar. Pero ese eco no se apagó con ella. Siguió viajando, tal vez en forma de viento, de cuento, de leyenda, cruzando tierras y mares hasta posarse, quién sabe cuándo y quién sabe cómo, en la otra cara del mundo. Y allí, entre los bosques espesos del Cáucaso, en las riberas salvajes del Amazonas o en las estepas de Escitia, otra historia se estaba gestando. No de una sola mujer, sino de muchas. Mujeres que no llevaban coronas de oro, sino arcos en la espalda, que no traían cofres de incienso, sino lanzas, caballos y una voluntad de hierro. Mujeres que, como la reina de Saba, no aceptaban el servilismo como destino, ni el silencio como condena, y el mundo las llamó Amazonas. Cuentan los antiguos que las amazonas eran un pueblo de mujeres guerreras, temidas y admiradas por igual. Vivían sin hombres, o al menos sin depender de ellos. Se unían a ellos solo para concebir hijos, y si nacía una niña, la criaban como hermana. Si era un varón, a veces lo entregaban a otras tribus, a veces lo criaban, pero no le daban el mando. No aceptaban esposos, no se sometían a patriarcas y, según algunas versiones, ni siquiera a dioses que quisieran dominarlas. Heródoto situaba algunas de ellas en Escitia, otros relatos las colocan en Anatolia y luego en América del Sur. ¿Exageración? ¿Confusión? ¿O acaso son un símbolo universal, una fuerza arquetípica que se manifiesta allí donde las mujeres se niegan a ser sombras? El mito dice que se quemaban el pecho derecho para tensar mejor el arco. ¿Realidad o metáfora? Tal vez solo querían decirnos que su cuerpo no era adorno, sino herramienta, que su existencia no era para ser contemplada, sino para ser temida o admirada, o ambas cosas a la vez. Pero, ¿y si no fueran solo un mito? ¿Y si, igual que con la reina de Saba,
lo legendario fuera la forma en que el alma conserva lo que la historia quiso borrar? Porque no es casual que las amazonas, como Saba, desaparezcan de los textos justo cuando el patriarcado se afianza. No es casual que ambas figuras, la reina sabia y las guerreras libres, hayan sido tratadas como anécdotas, como curiosidades exóticas, en vez de como lo que realmente fueron, símbolos vivientes de que otro mundo era posible. La reina de Saba reinaba sin pedir permiso. Las amazonas cabalgaban sin pedir perdón. Una era diplomacia vestida de seda, las otras revolución montada a caballo, pero el alma era la misma. Mujeres que sabían lo que valían, mujeres que se sabían completas sin necesitar el complemento de nadie, mujeres que, cada una a su modo, rompieron el relato único que decía que el poder era cosa de hombres. Y hoy, quizás más que nunca, nos hacen falta, no como figuras lejanas, ni como estatuas de museo, sino como inspiración viva, para recordarnos que la historia no solo la escribieron ellos, también ellas la defendieron, la transformaron y en muchos casos la soñaron mejor. Las primeras veces que aparecen en los textos son como sombras peligrosas que hay que derrotar. Aquiles mata a Pentesilea, pero justo después de atravesarle el pecho con su lanza, se enamora de ella. Tarde, como siempre. Teseo secuestra a Antíope y desata una guerra, porque las amazonas no eran de dejar que les arrebataran a una hermana sin dar batalla. Hércules les roba el cinturón sagrado de Hipólita como parte de sus 12 trabajos, como si arrebatar la dignidad femenina pudiera contarse como hazaña. Y ahí empieza el relato de siempre. Ellas existen solo para ser vencidas. Pero escarba un poco más y verás otra cosa. Verás un miedo antiguo, el miedo del mundo patriarcal a que la mujer no sea solo madre, amante o musa. El miedo a que la mujer sea también soberana, arquera, estratega, jinete del viento. Verás que esas historias no buscan solo contar, buscan domesticar el símbolo, domesticar el fuego, porque si las amazonas hubieran ganado, ¿qué habría pasado con los héroes, con los reyes, con los dioses? Y sin embargo, ahí están, galopando aún en el borde del mito, con sus caballos cubiertos de polvo y sus ojos mirando siempre hacia adelante. Nadie sabe exactamente dónde vivieron, ni si vivieron, ni si fueron una tribu o muchas. Escitia, Capadocia, las orillas del Mar Negro o incluso las selvas de América del Sur, donde los cronistas españoles también hablaron de mujeres guerreras, desnudas, ágiles, que luchaban mejor que los hombres y no se dejaban tocar por nadie. Francisco de Orellana, perdido en el laberinto del río más grande del mundo, juró haberlas visto y desde entonces el Amazonas lleva su nombre.
¿Realidad o proyección del alma colectiva? ¿Mujeres rebeldes que se ocultaron de la historia o arquetipos vivos que brotan cada vez que una mujer dice basta? Lo cierto es que la figura de las amazonas se repite como un tambor que no quiere callarse, como un eco que no viene del pasado, sino del corazón de la tierra. Y si cierras los ojos y escuchas bien, todavía puedes oírlo, el redoble de sus cascos, la vibración de sus cantos, la decisión de sus cuerpos cuando cabalgaban en formación bajo la luna, no por gloria ni por ambición, sino porque eligieron la libertad. Ellas no querían imperios, querían ser sin ataduras, sin yugos, sin altares impuestos, ser en su cuerpo, en su deseo y en su fuerza. Y cuando alguien intenta encerrar eso en una jaula, entonces se entiende por qué la historia las convirtió en mito, porque lo que no se puede dominar se disfraza de leyenda. Pero ellas estuvieron, de alguna forma estuvieron, y están, porque las amazonas no son solo mujeres del pasado, son la posibilidad latente en cada mujer del presente que no se resigna. Son las hijas del grito libre, y esa historia está pidiendo ser contada. Las primeras que las nombran con nombre propio son las voces griegas, aquellas que fundaron mitos para explicar el mundo y guerras para dominarlo. En sus relatos, las amazonas no son una invención cualquiera, son un aviso. Aparecen en los márgenes de los mapas conocidos, como si fueran guardianas de un límite que nadie debía cruzar sin pagar un precio. Las situaban al este, más allá del mundo helénico, en la región del Cáucaso, en las orillas del Mar Negro, en tierras que después los historiadores llamarían Escitia. Eran tribus nómadas, fieras, poco dadas al diálogo y muy hábiles con el arco y la lanza. Pero, ¿eran realmente tribus de mujeres? ¿O los griegos vieron en esas comunidades igualitarias algo tan diferente a su modelo que decidieron pintarlas como un mundo al revés, donde las mujeres mandaban y los hombres obedecían? Heródoto, siempre dispuesto a mezclar historia con oído de leyenda, decía que las amazonas se unieron a los escritas y fundaron un nuevo pueblo, los sármatas. Según él, sus hijas mantenían la tradición. No podían casarse hasta haber matado a un enemigo en combate. Una juventud marcada por el rito de la lanza, no por el velo nupcial. Otros cronistas hablaban de templos dedicados a Artemisa, la diosa de la casa, donde las niñas aprendían a montar a caballo antes de aprender a caminar, y donde la sangre menstrual era motivo de orgullo, no de silencio. Pero no todas las fuentes coinciden, porque cada vez que una cultura intentaba localizar a las amazonas, las encontraba, pero más lejos, siempre más allá. Para los griegos en Asia Menor, para los romanos en el corazón de Asia, para los exploradores españoles en la profundidad del Amazonas. ¿Y si todas tuvieran razón?
¿Y si las amazonas no fueran un pueblo concreto, sino una constelación de mujeres libres que florecieron en distintos lugares del mundo, en distintas épocas, como si una semilla antigua, indomable, siguiera germinando en los rincones donde el poder no había echado cemento? Porque la figura de la mujer guerrera no es exclusiva de Grecia. En India tenemos a las Kshatriya, nobles de casta guerrera. En África, las Mino del reino de Dahomey, conocidas como las Amazonas negras. En Japón, las Onna Bugeisha, mujeres samurái que luchaban por sus clanes. Y en América, según muchos cronistas, mujeres que lideraban tribus, que guerreaban, que imponían respeto en los campos de batalla y en las decisiones sagradas. Tal vez las amazonas no eran una excepción, tal vez eran la norma antes del olvido. Y entonces no estamos hablando solo de un mito, estamos hablando de una memoria desplazada, de un modelo de mujer que la historia oficial prefirió borrar, silenciar o caricaturizar, y al hacerlo dejó un hueco tan grande que sólo podía llenarse con leyendas. Durante siglos se pensó que las amazonas eran solo eso, fantasía épica, delirio griego, una forma literaria de hablar del miedo a la mujer que no se deja domar. Pero la tierra, que guarda mejor los secretos que los libros, empezó a hablar. A finales del siglo XX y especialmente en las últimas décadas, los arqueólogos comenzaron a excavar tumbas en las estepas de Ucrania, Kazajistán y el sur de Rusia, en lo que fue territorio de escitas y sármatas. Esperaban encontrar los restos de jinetes varones, grandes guerreros con espadas y arcos, y los encontraron. Pero también encontraron algo que nadie esperaba, o mejor dicho, algo que nadie quería admitir: esqueletos femeninos, mujeres enterradas con armamento completo, con deformaciones óseas en las piernas, como las que se producen por una vida a caballo, con espadas, flechas, lanzas y armaduras, con heridas de batalla, en definitiva, mujeres que habían vivido como guerreras y muerto como tales. Al principio los informes dudaban, los arqueólogos usaban eufemismos. ¿Y si eran princesas ceremoniales? ¿Y si simplemente estaban enterradas con las armas de sus esposos? ¿Y si...? Pero los análisis genéticos, los estudios forenses y la evidencia física decían lo contrario. No eran excepciones, no eran símbolos, eran parte de una cultura donde las mujeres también luchaban, también mandaban, también se ponían al frente. Una cultura que para el modelo clásico patriarcal era inconcebible. Y si las pruebas hablaban tan alto, ¿qué hacemos con los mitos? Tal vez ya no sea correcto hablar de las míticas amazonas como algo irreal. Tal vez tengamos que empezar a aceptar que en algún momento de la historia hubo mujeres que vivieron con la misma fuerza que el mito les atribuyó, y que si hoy nos parecen irreales,
es sólo porque durante siglos se nos enseñó a pensar que lo natural era lo otro. La mujer sumisa, la mujer protegida, la mujer secundaria. Pero el polvo de las estepas no miente, ni los huesos que sostuvieron espadas, ni las tumbas donde fueron despedidas como iguales. El mito está dejando de ser mito, y las amazonas cada vez más nos están hablando en voz alta. Dicen que no criaban hijos varones, que si nacía un niño, lo entregaban a otras tribus o simplemente lo dejaban ir, porque sus clanes estaban hechos para la libertad, no para repetir el modelo que los otros pueblos veneraban. Dicen que no tenían esposos, sino encuentros, que elegían cuándo, con quién, y que ningún hombre tenía derecho a decirles lo que hacer ni a quedarse más allá del amanecer. Eran mujeres de reglas propias, de pactos invisibles entre hermanas, de códigos que no estaban escritos en piedra, pero sí en sangre, en sudor y en polvo. Los griegos decían que se quemaban el pecho derecho para tensar mejor el arco, pero eso puede que sea más mito que realidad, una exageración patriarcal para convertir su fuerza en rareza, porque en realidad no necesitaban mutilarse para ser temibles. Su cuerpo era arma suficiente, no por cómo lo modificaban, sino por cómo lo usaban. Montaban a caballo desde niñas, cazaban, guerreaban, lideraban, y si caían en combate, lo hacían de pie, sin esperar que nadie viniera a rescatarlas. Se organizaban en círculos, en campamentos móviles, en alianzas de mujeres que se sabían aliadas por algo más que la sangre. Su lealtad no era al clan, sino a la libertad compartida. En algunos relatos se habla de rituales iniciáticos, de danzas bajo la luna, de ofrendas a Artemisa, la diosa virgen y salvaje, protectora de los bosques y enemiga del matrimonio forzado. Pero puede que su espiritualidad fuera más antigua aún, más profunda, como la de aquellas primeras culturas donde la diosa era la tierra y la mujer su reflejo. Vivían al margen, pero no en la miseria. Se sabe que tejían, comerciaban, criaban caballos con pericia. Su mundo no era solo violencia, era autarquía, autonomía, la posibilidad de vivir sin depender de la tutela masculina. Y eso era para las culturas dominantes una amenaza. No porque fueran brutales, sino porque eran ejemplo, porque mostraban que otro orden era posible, uno donde el mando no dependía del género, sino de la fuerza interior, del coraje, de la claridad con la que una se planta ante la vida. Por eso se repitió una y otra vez la necesidad de vencerlas. En los mitos, en las leyendas, en los cantos heroicos, siempre aparece un gran varón que las derrota. Aquiles mata a Pentesilea, sí, pero después de matarla, le parte el casco y se enamora de su rostro. Y eso lo arruina todo, porque el héroe llora, el guerrero se desarma, el mito se agrieta. Porque
ese instante deja entrever la verdad, que no era enemiga, sino igual. Y cuando los mitos empiezan a mostrar grietas, la historia se vuelve peligrosa. Por eso las amazonas fueron apartadas, convertidas en cuento, en extravagancia. Pero los huesos que dejaron, las armas, las tumbas, los cantos apagados en el viento, nos dicen otra cosa, que fueron muchas, que fueron reales, y que su mayor pecado fue vivir sin pedir permiso. No se puede entender el mito de las amazonas si no se mira con los ojos del poder, porque los mitos, como bien sabéis, no son solo cuentos, son mecanismos, dispositivos culturales que dicen qué es aceptable y qué no. Y cuando aparece una figura que rompe con lo establecido, la tradición no la estudia, la combate, o la borra o la domestica. Eso fue lo que intentaron con las amazonas, porque ellas no solo eran mujeres que luchaban, eran mujeres que decidían, y eso lo cambia todo. No eran esclavas ni reinas dependientes de un linaje masculino, ni vírgenes encerradas en templos. Eran sujetas de su destino, autoras de sus cuerpos, gestoras de sus deseos, y su mera existencia echaba abajo los cimientos de toda una cosmovisión donde el hombre era el sol y la mujer su reflejo. Por eso en los mitos griegos su destino estaba sellado. Tenían que ser vencidas. No había otro desenlace posible. Teseo debía secuestrar a una. Hércules debía arrebatarles el cinturón sagrado. Aquiles debía matar a su reina, porque el orden simbólico tenía que restablecerse. Lo femenino no podía ganar, no podía sostener el poder sin volverse monstruoso. Así lo dictaba el guión, así lo contaban los bardos. Pero, ¿y si lo que de verdad temían no era su fuerza, sino su ejemplo? Porque las amazonas no vivían solas por misandria, sino por elección. No excluían a los hombres por odio, sino por independencia. Y esa independencia, ese no te necesito para existir, resonaba como un trueno en las columnas de los templos patriarcales. Mostraban que una mujer podía pelear, gobernar, proteger, cazar, montar, amar y morir sin perder su dignidad. Que no necesitaba la validación de un hombre para tener identidad, que no nacía para servir, sino para ser. Esa idea era y sigue siendo peligrosa. Por eso su historia fue enterrada, transformada en fábula. Por eso se dijo que eran crueles, inhumanas, que odiaban a los hombres, que se mutilaban, que eran salvajes. No podían ser simplemente libres, tenían que ser deformadas, porque lo que no se puede controlar se caricaturiza y lo que no se puede derrotar se convierte en monstruo. Pero bajo toda esa distorsión, el símbolo sigue vivo. Las amazonas son el recuerdo de una posibilidad, la del poder sin dominación, la del liderazgo sin sometimiento, la del cuerpo como territorio propio y no como propiedad ajena.
y su mito, como el de tantas otras figuras femeninas que fueron convertidas en diosas locales o en brujas terribles, sigue siendo una amenaza porque sigue siendo verdad. Dicen que las amazonas desaparecieron, que su rastro se perdió entre las arenas del mito, que sus cuerpos se disolvieron en leyenda y sus nombres fueron borrados de los cantares. Dicen que fueron vencidas, domesticadas, olvidadas. Pero lo que no dicen, lo que no pueden decir, es que nunca se apagaron del todo, porque hay fuegos que no necesitan oxígeno para seguir ardiendo, fuegos que se trasladan de alma en alma como una herencia que no se transmite con palabras, sino con latidos. Y las amazonas, las verdaderas, las que respiraron polvo y libertad, no viven en los libros de historia, viven en cada mujer que se planta de pie sin bajar la mirada. Viven en la que decide por sí misma, en la que no se deja encerrar en roles prestados, en la que cría sola, ríe sola, ama sin miedo, en la que se sube al escenario de la vida con la voz entera y el alma sin mordaza, en la que pelea, sueña y crea. Las amazonas fueron muchas cosas. Fueron guerreras, sí, pero también tejedoras, curanderas, estrategas, exploradoras. No necesitaban permiso para existir, y ese fue su pecado y su virtud. Por eso la historia intentó reescribirlas, porque mostraban que el poder no necesita gritar para ser legítimo. Basta con habitarse a una misma, basta con saber quién se es. Y si alguna vez el mundo vuelve a encontrar su equilibrio, será cuando dejemos de preguntarnos si esas mujeres fueron reales y empecemos a entender que siempre lo han sido. Ellas no caben en estatuas, no están esperando homenajes, solo nos están mirando desde algún lugar del tiempo, con la lanza apoyada en la cadera y una sonrisa leve en los labios, como diciendo: ya lo sabías, solo tenías que recordarlo. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos.